Bienvenidos. Libros de difusión gratuita. Lectura para toda la familia. El pájaro de oro. Primera parte. En tiempos remotos vivía un rey cuyo palacio estaba rodeado de un hermoso parque donde crecía un árbol que daba manzanas de oro. A medida que maduraban, las contaban, pero una mañana faltó una y se dio parte del suceso al rey. Él ordenó que todas las noches se montase guardia al pie del árbol. Al oscurecer, el rey mandó a su hijo mayor hacer guardia al jardín. El rey tenía 3 hijos. A la medianoche, el príncipe no pudo resistir el sueño, y a la mañana siguiente faltaba otra manzana. A la otra noche tuvo de hacer guardia el hijo del medio, pero el resultado fue el mismo. Al dar las 12, se quedó dormido, y por la mañana faltaba una manzana más. Llegó el turno al hijo menor. Este estaba dispuesto a ir, pero el rey no confiaba mucho en él. Este pensaba que no tendría más éxito que sus hermanos. De todos modos, al fin aceptó a que se encargara de la guardia. El joven se instaló bajo el árbol, con los ojos bien abiertos, decidido a que no lo venciese el sueño. Al dar las 12, oyó un rumor en el aire, y al resplandor de la luna, vio acercarse volando un pájaro cuyo plumaje brillaba como una llama de oro. El ave se posó en el árbol, y tan pronto como tomó una manzana, el príncipe le disparó una flecha. El pájaro aún pudo escapar, pero la flecha lo había rozado, cayendo al suelo una pluma de oro. El joven tomó la pluma, y a la mañana la entregó al rey, contándole lo ocurrido. Durante la noche, convocó el rey a sus consejeros, y los cortesanos declararon unánimemente que una pluma como aquella valía tanto como todo el reino. «Si es tan preciosa esta pluma», dijo el rey, «no me basta con ella. Quiero tener el pájaro entero». El hijo mayor se puso en camino. Este joven se sentía muy capaz para tal acto. No dudaba que encontraría el pájaro de oro. Había andado un cierto trecho cuando vio, al costado de un bosque, una zorra y, descolgándose la escopeta, se dispuso a disparar contra ella. Pero la zorra lo detuvo, exclamando: «No me mates, y en cambio te daré un buen consejo. Sé que vas en busca del pájaro de oro, y que esta noche llegarás a un pueblo donde hay 2 posadas, una enfrente a la otra. Una de ellas está profusamente iluminada, y en su interior hay gran jolgorio, pero guárdate de entrar en ella. Ve a la otra, aunque sea poco atrayente su aspecto». «¿Cómo puede darme un consejo este torpe animal?», pensó el príncipe, oprimiendo el gatillo, pero erró la puntería, y la zorra se adentró rápidamente en el bosque. Con el rabo tieso, siguió el joven su camino, y al anochecer, llegó al pueblo de las 2 posadas, en una de las cuales todo era canto y baile, mientras la otra ofrecía un aspecto mísero y triste. «Tonto sería», se dijo, «si me hospedase en ese tabernucho destartalado, en vez de hacerlo en esta hermosa fonda». Así entró en la posada alegre
y en ella se entregó al jolgorio, olvidándose del pájaro, de su padre y de todas las buenas enseñanzas que había recibido. Transcurrido un tiempo, sin que regresara el hijo mayor, se puso en camino el segundo hijo en busca del pájaro de oro. Como su hermano, también él se topó con la zorra, la cual le dio el mismo consejo, sin que éste le prestase atención. Llegó a las dos posadas, y su hermano, que estaba asomado en una de las ventanas, loco de alegría, lo llamó e invitó a entrar. No supo resistir el joven y pasando al interior, se entregó a los placeres y a la diversión. Al cabo de un largo tiempo, el hijo menor quiso salir a probar suerte, pero el rey se resistía. Es inútil, se dijo el rey, este no encontrará el pájaro de oro menos que sus hermanos, y si le ocurre una desgracia, no sabría salir de esos apuros. Es el menos despabilado de los tres. No obstante, como el principito no lo dejaba en paz, dio al fin su consentimiento. A la orilla del bosque, él también se encontró con la zorra, la cual le pidió que le perdonase la vida y le dio su buen consejo. El joven, que era de buen corazón, dijo: «Nada temas, zorrita, no te haré ningún daño». «No lo lamentarás», respondió la zorra, «y para que puedas avanzar más rápidamente, súbete en mi rabo». No bien se hubo montado en él, echó la zorra a correr a través del campo con tal rapidez que los cabellos silbaban al viento. Al llegar al pueblo, el muchacho desmontó y, siguiendo el buen consejo de la zorra, se hospedó sin titubeos en la humilde posada, donde pasó una noche tranquila. A la mañana siguiente, en cuanto salió al campo, la zorra lo estaba esperando y le dijo: «Ahora te diré lo que debes hacer. Sigue siempre en línea recta. Al fin llegarás a un palacio, delante del cual habrá un gran número de soldados tumbados en el piso, pero no te preocupes, pues estarán durmiendo y roncando. Pasa por en medio de ellos, entra en el palacio y recorre todos los aposentos, hasta que llegues a uno más pequeño, en el que hay un pájaro de oro encerrado en una jaula de madera. Al lado verás otra jaula de oro bellísima, pero vacía, solo está como adorno. Guárdate muy mucho de cambiar el pájaro de la jaula ordinaria a la lujosa, pues de lo contrario lo pasarías mal, muy mal». Pronunciadas estas palabras, la zorra volvió a extender la cola, y el príncipe montó sobre ella, y otra vez empezó la carrera a campo traviesa, mientras los cabellos silbaban al viento. Continúa. Segunda parte. Suscríbete. Gracias.